Eh, Buenas noches. Ahorita vamos a dar comienzo a manejar qué es lo que ustedes van a manejar. Vamos como quien dice, estamos redundando, a lo que es el, cómo es que ustedes van a mm, trabajar con la transcripción del trabajo, valga la redundancia. Preferiblemente, ustedes van a utilizar, pueden ser dos tipos de letra. La Tiny Roman lo que lleva es, se gasta menos hojas, o la Arial, que son las más utilizadas. Eso sí, esa letra se tiene que mantener a lo largo del documento. Y si un material es, o sea, una figura, no es transcrito por ustedes, sino que es una copia, se acepta que no sea la misma letra, pero eso normalmente van en lo que son los anexos. El resto debe ser manejado por usted. Se utilizará la letra número 10 para especificar la fuente de los cuadros, la figura de los gráficos o alguna nota al final del capítulo. En el contenido, en las leyendas de los anexos, en la leyenda de los cuadros, en la leyenda de la figura, se puede utilizar letra tamaño 10 para mantener el orden como tal. Los títulos se escriben en mayúscula y en negrita, centrado. Los subtítulos, como es el caso del capítulo número 1, contextualización, van en altos y bajos. Deben ir con su tilde si van acentuados. Se debe mantener. Fíjense que por lo menos el tipo de letra se identifica de esta manera. Los títulos van en mayúscula negrita, lo que se consideran de primer grado, y los subtítulos de primer grado. El subtítulo de primer grado o de primer nivel va centrado en negrita con altas y bajas. Quiere decir que, ejemplo, contextualización va con la C mayúscula, del no, porque sencillamente un conector. Problema sí va con la P mayúscula. El segundo subtítulo, el segundo nivel, va en cursiva, centrado en negrita. El del tercer nivel va en cursiva, pero alineado a la izquierda, sin negrita. Y el de cuarto nivel va con sangría de 5 espacios, alineado a la izquierda, en cursiva y sin negrita. Al inicio de todo capítulo, la primera hoja lleva 5 centímetros. No se debería colocar, a menos que ustedes coloquen 5 centímetros la primera hoja y todas las demás tienen que mantener 4, 3, 3, 3. 4 a la izquierda, 4 el inferior, perdón, 4 a la izquierda, 3 el inferior, 3 la derecha y 3 el superior. Si es el inicio del capítulo, es 5 el superior, 4 a la izquierda, 3 el inferior y 3 a la derecha. Entre párrafo y, o sea, entre párrafo no, entre subtítulo y párrafo debe haber 2 espacios. Ahora, entre párrafo, el espacio es continuo, debe ser homogéneo, de espacio y medio. Fíjense lo que le estaba diciendo anteriormente, 3 espacios, quiere decir 2 enter a 1.5, entre el título, el subtítulo y el título, podríamos decir, de segundo nivel. Vamos con capítulos, 2 espacios, el problema, 2 espacios, contextualización, 2 espacios, pero el resto de lo que ya viene con ese escrito viene a espacio y medio.
Antes de cada figura debe existir 3 espacios. Y después de la figura, que ya tenga su título, fíjense que va figura en cursiva, el título en negrita y en donde es tomado la fuente y todo eso debe ir en normal. Pero después de eso deben ir 3 espacios para comenzar con el nuevo párrafo. Cuando se hacen citas textuales de más de 40 palabras, se deben mantener entre los 2 puntos de donde yo voy a hacer la cita, espacio y medio, o sea, le doy un enter, hago 5 espacios del lado derecho, 5 espacios del lado izquierdo y a espacio sencillo, o sea, a un espacio entre el interlineado. Después viene un espacio y medio, o sea, igualmente, como lo tengo arriba, debe estar abajo antes de comenzar el siguiente párrafo. Si las citas son de menos de 40 palabras, debe ir en el mismo párrafo, entre comillas, con el número de página al final de la cita. Pero si es, fíjense cómo le estoy diciendo aquí, 5 espacios del lado derecho y del lado izquierdo, a espacio sencillo con interlineado 1.5 arriba como 1.5 abajo. Ese no puede llevar comillas, puede ir el número de página al final de la cita, o mejor dicho, es obligatorio que se diga en qué página está ubicado esa cita de manera textual. Cuando se van a hablar de algunos aspectos que no es necesario hacer un listado, que se pueden enumerar, no se utiliza enumeración como tal, se utiliza es letra entre paréntesis, o sea, en vez de decir se hizo tal cosa, unos después tal cosa, no, eso va de forma lineal y con el letras entre párrafos, entre paréntesis. Sí se va a enumerar en algunos casos, se alistan en números arábigos separados por un punto con la sangría de 5 espacios en la primera línea. Eso debe ser de esa manera. Si son, ejemplo, más de 5 puntos, que sí debo, como quien dice, enumerarlos porque son muchos, deben ir de esta manera. De lo contrario, tienen que ir como la forma anterior. Los tipos de letras para identificar los títulos y subtítulos de tercer nivel, volvemos a lo mismo que se había dicho anteriormente. En mayúscula, para identificar los títulos, que en este caso es capítulo número 4, con su nombre que es resultado. El siguiente va en negrita centrado, con altas y bajas. Después de ahí en adelante van de segundo nivel, por lo menos si voy a nombrar las fases, deberían ir en cursiva centrado y en negrita, y así sucesivamente. Las secciones que deben ir en nuevas páginas son el índice general, la lista de cuadros, la lista de figuras, la lista de gráficos, la lista de ecuaciones si se tiene, el resumen, la introducción, cada capítulo, las conclusiones y recomendaciones, las referencias y los anexos. La enumeración de páginas, va lo que es la portada, la aprobación del tutor, el asesor metodológico, la dedicatoria, el agradecimiento. No se le imprime el número de páginas. En el índice general, listado de cuadros, figuras, ecuaciones, se enumera en la parte inferior números romanos en minúscula. Para la introducción, los capítulos, referencias, anexos, si lleva currículum vitae del autor por casualidad, todo eso, se comienza contando con la introducción como el número 1 en arábigo y van en la parte inferior a 1.5 de esa página. Fíjense, volvemos a lo que son, si la figura debe tener párrafos, se debe ir colocando dentro de la figura que se identifique qué es lo que se debe observar. El cuadro
puede ir ubicado en una página aparte dependiendo del tipo de cuadro. Si es muy extenso, va el título cuadro sin negrita y el título que yo le estoy dando a ese cuadro, si va en negrita en un espacio de 1.5 abajo. Si no, muchas veces se le coloca continuación. En los cuadros, preferiblemente se restringe, perdón, las líneas de uso horizontales y verticales, nada más como quien dice para separar qué es lo que qué es lo que se está viendo. O sea, como por lo menos en este caso que se dice rango de bandas utilizado, en lo que son las clasificaciones, a dónde viene y dónde viene la nota de pie de lo que se está diciendo de ese cuadro. Si el cuadro es demasiado extenso y pasa a una página, se le debe colocar continuación, la palabra con, terminando en punto CONT, se coloca cuál es el número de cuadro, entre paréntesis la palabra CONT, punto, cierro paréntesis, para decir que es una continuación del cuadro anterior. Los gráficos y figuras deben ubicarse en la parte inferior y seguido con toda la información hasta lo que es la fuente de lo que se está observando en esa figura. Otras consideraciones es que las páginas de dedicatoria de reconocimiento son opcionales. El listado de referencias se presenta después de las conclusiones y recomendaciones en una nueva página y en orden alfabético. En las referencias DOBO solo debe incorporarse la bibliografía o cualquier otro documento que se haya citado dentro del texto. Transcribir la lista de referencia a un espacio con separación de espacio y medio entre referencia y referencia. La primera línea se va justamente al margen izquierdo y la sucesiva con la sangría de 3 espacios, lo que se conoce como sangría francesa. Hasta aquí queda lo que es el trabajo.